Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey, porque Él vive para siempre. Gracias, hermanos de alabanza. Las niñas de danza pueden tomar sus lugares y le vamos a pedir al Señor en esta preciosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu precioso nombre, Señor, sabiendo que tú eres el que nos das la oportunidad, Señor, de venirte a bendecir, Señor, en el nombre de Jesús, a glorificar tu precioso nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta noche, Señor, que tú abras la mente, Señor, nuestros corazones para recibir tu enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias, Padre. Bueno, no sé si ustedes han estado pues escuchando a últimamente al hermano apóstol, pues él ha estado enseñando acerca de las fiestas de las primicias y de tantos temas, ¿verdad?, que salen de allí. Pues me llamó la atención ¿verdad?, que él mencionó que habían buenas semillas. Pero digamos, para entrar en contexto, pues ustedes saben que los judíos pues tienen 7 fiestas que ellos celebran durante todo el año, ¿verdad? Pero muchas veces, y también sabemos que nosotros no tenemos que estar adoptando las cosas del pueblo judío solo porque son el pueblo del Señor, ¿verdad? Que sabemos que el Señor los escogió, pero a partir del Señor Jesucristo pues se cambiaron pues las leyes y todo, ¿verdad? Porque estamos en un nuevo pacto. Pero resulta que hay algunas iglesias que, por ejemplo, esta fiesta de las primicias la celebran de una forma incorrecta, porque la fiesta de las primicias no era más que el tiempo pues de las cosechas. Ustedes saben que la cosecha del pueblo judío se dividía en 3 partes: las primicias, la cosecha y el rebusco. Entonces ellos celebraban esa fiesta de entregarle los primeros frutos al Señor, pero eso era el pueblo judío. Pero nosotros hemos visto y conocemos de algunas iglesias que usan la fiesta de las primicias como para pedirle donativos al pueblo, ¿verdad? Que traigan víveres, que traigan ofrendas, que traigan... y realmente esa no es una fiesta de primicias. Entonces el hermano apóstol hablaba, ¿verdad? Y yo estoy compartiendo, ¿verdad?, lo que él enseñó, de que nosotros tenemos que, como iglesia, bueno, si vamos a hacer una reunión de donación que vamos a pedirle al pueblo que traigan para X y cosa, pues así se debería llamar, ¿verdad? Un culto de donaciones o qué sé yo, ¿verdad? Pero no fiestas de primicias, porque no son primicias, sino que es un donativo, es algo que la persona está entregando, ¿verdad? Pues lo hacen con gozo y el Señor los bendice, pues eso no, el problema es que no estamos, por eso es que tenemos que aprender, ¿verdad? Y pues los miércoles trato siempre de enseñarles, por supuesto que revelaciones, ¿verdad?, que el Señor les da a nuestra cobertura. Entonces, lo que sí es cierto es que si no hay siembra, jamás ni nunca va a haber primicias. ¿Qué es la primicia? Pues los primeros frutos. Pero si nosotros no sembramos, nunca vamos a tener primicias para entregarle al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es en lo literal y también en lo espiritual. Entonces, y siempre que nosotros vamos a hablar de semillas, como quien dice, automáticamente vamos a pensar en que hay que sembrar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros comprendamos, ¿verdad?, lo que pues estamos recibiendo de parte de nuestro apóstol. La otra cosa es que
cuando nosotros sembramos una semilla, pues estamos esperando cosechar frutos. No podemos sembrar y olvidar, ¿verdad?, la siembra que se hace. No, sino que tratamos de que pues la tierra va a hacer su trabajo, ¿verdad? Le depositan una semilla y ella va a reproducir esa semilla. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos en nuestra mente. Ahora, vamos a pasar a una serie de textos donde, pues, que son bien conocidos, pero para que recordemos nuestra función dentro de la iglesia. Y estamos aquí en 2 de Timoteo 2:3. Y dice, tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Jesús. Estas son las 3 etapas que tenemos que tener nosotros como cristianos, ¿verdad? Y dice en 2 de Timoteo 2:4, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Entonces, en el 5 dice, además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas que se les dan, ¿verdad? Y en el 6 dice, el labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Entonces, nosotros estamos viendo que hay 3 partes aquí, 3, como decir, imaginémonos el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que siempre ese es el modelo que usamos. Entonces, el sembrador está en el atrio. Entonces, nosotros primero tenemos que ser sembradores de la palabra y de muchas otras cosas. Y eso es lo que vamos a ver. Pues primariamente de la palabra, porque ustedes saben que la palabra es la semilla, la buena semilla, la preciosa semilla. Entonces, dice, pero quiero que se imaginen, ¿no? Primero tenemos que ser sembradores, luego atletas y luego soldados, porque el sembrador está en el atrio, el atleta en el lugar santo y el soldado en el lugar santísimo. Entonces, nosotros lo prioritariamente que tenemos que hacer es sembrar. Y no solo es la palabra del Señor, lo vamos a ver aquí, por eso pusimos ahí en plural las buenas semillas, porque hay muchas. Aquí vamos a mencionar algunas, ¿verdad? Y vamos a ver que son semillas que son atípicas. No es un grano como el que les puse en la foto, pusimos en la foto. Puse suena mucho, ¿verdad? A mí. Pero sino que me pusieron en la foto. Sino que, miren este versículo, Salmos 97:11, dice, la luz está sembrada para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Entonces, la luz en este pasaje se convierte en una semilla, porque dice, la luz está sembrada. Y entonces, yo me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Quién es la luz? Pues Cristo, ¿verdad? Porque Él es luz. ¿Y en qué momento lo sembraron? Pues cuando lo crucificaron y lo enterraron, y dice que Él fue a lo profundo de la tierra. Pero ¿cuál fue el fruto de esa siembra de luz? Pues que cada uno de nosotros hemos sido justificados. Por eso dice aquí, la luz está sembrada para el justo, para que nosotros nos podamos llamar justo. Se tuvo que sembrar una semilla. Y yo lo miro así, ¿verdad? De esa forma. Y luego dice, y la alegría para los rectos de corazón. Entonces, la alegría es otra semilla. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted escucha a una persona que se está riendo, es difícil como quedarse serio, ¿verdad? Sino que automáticamente uno como que medio se sonríe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la alegría es una semilla.
Por supuesto que al final vamos a ver que también hay malas semillas, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos a sembrar luz y a sembrar alegría con nosotros, con nuestra familia y con los que nos rodean, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu estudio, qué sé yo, pero que nosotros sembremos las buenas semillas en el nombre de Jesús. Luego dice aquí una frase, para el espíritu y hacer el bien. Otras 2 semillas. Y miren lo que dice Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ay, no, hermanos, esto está como que molestando mucho. Pero sigamos. En el 8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Entonces, vivir o conforme a la carne es una mala semilla. Pero dice, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, para el espíritu recibimos vida eterna. Pero si sembramos para la carne, que es una mala semilla, entonces vamos a cegar, o sea, a cosechar corrupción. Entonces yo quiero que ustedes vayan viendo lo tremendo que es que nosotros no sepamos sembrar las buenas semillas, sino que, por ejemplo, en este caso, tenemos que saber que tenemos que sembrar para el espíritu. O sea, que lo que nosotros hagamos lo debemos de hacer en el espíritu, caminar en el espíritu, no en la carne. Si tenemos alguna situación con alguien, tenemos que acordarnos que no podemos estar sembrando para la carne, sino para el espíritu. O sea, tener reacciones que a esa persona con la que usted está teniendo problemas, pueda usted darle un mensaje. Ay, esta persona ni me reprochó nada, ¿verdad? No tengas pena o qué sé yo, ver alguna expresión así. Usted está sembrando para el espíritu, pero si usted se pone de tú a tú con esa persona, entonces tú estás sacando tu carne y estás sembrando para tu carne, para satisfacer los deseos de tu carne. Y dice aquí, ¿qué es lo que vas a cegar? Dice que vas a cegar corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces, no es de hacer una cosa en el espíritu. Ay, sí, ya sembré en el espíritu, ya mañana no, ¿verdad? No, tenemos que estar, dice ahí, si no nos cansamos de sembrar, pues vamos a cegar, vamos a cosechar. Un día, yo no sé, porque ahí sí que cuando el sembrador siembra, no se pone, no pone una silla y se sienta, ¿verdad? A esperar a que salga la milpa. No, él siembra y se olvida. Al rato viene la matita, ¿verdad? Y luego tiene que esperar que crezca, que madure, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando se habla de sembrar, se habla de paciencia. Porque para cegar las cosas que aquí nos dice y nos promete el Señor, entonces tenemos que tener paciencia, hermanos. Pero a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer el bien. En el nombre de Jesús. Y aquí les puse esta, pero ya nosotros todos sabemos que la palabra es una preciosa semilla. Dice en Marcos 4:14 y en casi todos los evangelios, pues está, el sembrador siembra la palabra. ¿Y qué somos nosotros? Sembradores. Entonces, ¿qué tenemos que sembrar? La palabra de Dios. Entonces, esto se lo paso rapidito porque pues yo creo que eso ya lo hemos platicado. En primera de Corintios 9:11 dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él
requería de cosas materiales en ese momento. Entonces le explicaba a los corintios, ¿verdad? Que si ellos sembraban, que si él había sembrado en ellos lo espiritual, pues él también podía pensar que le podían como recompensar, ¿verdad? En cosas materiales. Es como la Santa Cena, es algo material. Pero si tú le pones la fe, entonces eso se vuelve algo espiritual para tu vida. Y por fe nosotros lo recibimos, ¿verdad? O sea, es algo que si nosotros sembramos espiritualmente hablando, es como, por ejemplo, el pastorado, ¿verdad? Estar en el pastorado y ni modo que no se va a recibir una aportación, una ofrenda, digamos, ¿verdad? Para mantenimiento o qué sé yo, personal, digamos. ¿Por qué? Porque se está sembrando lo espiritual. Entonces, aquí el apóstol Pablo pues estaba tratando de explicar esto y podemos leer todo ese capítulo 9 porque sí amplía un poquito más, ¿verdad? Luego dice en Eclesiastés 12:11, dice, las palabras de los sabios, dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, la de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Entonces, cuando uno está compartiendo la palabra, no importa que pues no sea un pastor, pero el pastor porque es el que siempre está hablando, el que siempre está hablando, entonces está clavando, está sembrando en los corazones, en las mentes. ¿Qué cosa? Palabras sabias. ¿Por qué? Porque no son palabras de él, son palabras pues que el Señor dejó establecidas en su palabra, pues valga la redundancia, pero son palabras sabias que nosotros, si nosotros las ponemos en práctica, hermanos, no tendríamos tantos problemas. Porque cuando dejamos de poner atención a la siembra que nos hacen, por ejemplo, ahora que tuvimos la visita, ¿verdad?, del hermano, pues, y guardia, nos dejó bastantes palabras sabias, hermanos, y tenemos que ponerlas en práctica, porque no solo es de oír, sino ser hacedores de la misma. ¿Para qué? Para que eso traiga el fruto que ha sido enviado a través de la palabra, ¿verdad? La justicia, dice Proverbios 11:18, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Entonces la justicia de Dios es una semilla, es una buena semilla que hay que sembrar, porque dice, pero el que siembra justicia, tenemos que ser nosotros, tener actitudes justas con nosotros mismos y con los demás. Dice, especialmente con los de tu casa. Ser justo, ser ad hoc. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos una verdadera recompensa en Dios. Pero a lo que vamos es que la justicia es una semilla. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, hermanos amados, que en cuanto nosotros practicamos estas semillas, nosotros estamos sembrando esa semilla y vamos a obtener los frutos para la cual la estamos poniendo en práctica. Y aquí habla de recompensa, ¿verdad? Una verdadera recompensa. Y en el 2 Corintios 9:10 dice, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Entonces le puse estos dos pasajes porque iban como relacionados, porque ¿quién es el que da semilla al que siembra? Pues es el Señor. Él siempre nos da la preciosa semilla y todas las semillas que hoy vamos a ver aquí. Entonces, pero dice, suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, pero dice, y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es una sementera? Vamos a ver si me ayudan a platicar, a enseñar esta noche. ¿Qué es una sementera?
Ninguno. ¿Qué es? Por lo menos sementera. ¿De dónde vendrá esa palabra? Pues la sementera nomás es un conjunto de semillas. Es una bodega de semillas, eso es una sementera. Hay diferentes clases, por eso hoy estamos hablando de las buenas semillas. Pero el Señor aquí dice que Él multiplicará nuestro, por decirlo, depósito de semillas. De todas estas semillas, el Señor las va a multiplicar. Y dice, y aumentará la siega de vuestra justicia. Entonces, allá arriba estábamos viendo que tenemos que sembrar justicia, ser justo. Entonces, y dice ahí, vas a cegar, dice, aumentará la siega de vuestra justicia. O sea, que entre más nosotros sembramos ser justos, la justicia de Dios, más nos van a dar, más nos van a dar. Porque dice, aumentará, multiplicará vuestra sementera. Entonces, ¿quiénes anhelamos ser justos? Amén, ¿verdad? Porque a veces, de veras, hermanos, nos portamos así como que injustamente, ¿verdad? Pero qué rico se siente cuando actuamos justamente, hasta con uno mismo, ¿verdad? Justamente. Si tú tienes un negocio, cuando tú cobras justamente, yo no sé qué sentirán aquellas personas que quizás le costó un centavo la cuestión que están vendiendo o un quetzal o qué sé yo, y le ponen como por allá, ¿verdad? 20, 25 quetzal. Eso no es actuar justamente. Entonces a esas personas no se les puede aumentar su sementera. ¿Por qué? Porque no están sembrando justicia. Es muy importante eso. Sigamos. Y aquí es algo así controversial, porque en Génesis 9:20 dice, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. O sea que se pueden las viñas se plantan. ¿Qué es una viña? ¿Donde siembran qué cosas? La uva. Ok, entonces Noé plantó una viña. Pero ustedes saben la historia de Noé, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa viña? ¿Qué fue lo que hizo Noé con esa viña? Yo me imagino, pues yo no sé, ¿verdad? Si ellos salieron con... Pero la cosa es que él plantó la viña y esperó a que la viña diera sus frutos y todo, y empezó a sacarle el vino. Y de plano que lo fermentó, porque acuérdense que él al final se emborrachó. Entonces, ¿qué clase de semilla de viña estamos plantando nosotros en nuestra casa? Pero mira lo que dice el Salmo 80:15. Dice, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Entonces, ¿qué es la cepa? O sea, ¿qué es la cepa? Es, como les dijera, como un vástago. O si da hijitos esa planta, pues ese hijito chiquito es la cepa. Es lo que tú vas a ir a sembrar, a resembrar, digamos, ¿verdad? Pero hay que saber qué clase de cepa estamos sembrando. Porque Noé sembró una cepa que le provocó, que él sabía. Yo no sé, ¿verdad? Si ellos acostumbraban a emborracharse, porque Noé así fue lo que hizo. Pero tenemos que saber qué clase de cepa. O sea, no pongamos las viñas como un plantío de uvas, sino que lo miremos espiritualmente. O sea, tenemos un hogar, porque el hogar es semejante a una viña. Así lo describe el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿con qué clase de cepa hemos plantado nuestra viña? Todos aquí tenemos un hogar, pero no todos son cabezas de hogar.
Vamos a ver solo Abner, el hermano Cristian, así, ya ninguno más, ¿verdad? Pero bueno, hay 2 cabezas de hogar. Entonces, pero las que no tienen esposo también están plantando una viña. Entonces, somos sembradores de viña. Entonces, ¿qué clase de viña estamos plantando? Y ayer estábamos hablando, ¿verdad? Con los hermanos diáconos, pues parte de esto, ¿verdad? Porque tenemos que, hermanos, que tener tanto cuidado con nuestros vástagos, que son nuestros hijos. Porque esa es la viña que nos dieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos sembrando en ellos? ¿Qué clase de viña estamos sembrando? Para que nosotros podamos cosechar algo que le agrade a Dios. Entonces, por eso las viñas se convierten también en una semilla y que tenemos que saber, o sea, con qué cuidado nosotros tenemos que plantar esas nuevas viñas. Qué lindo, ¿verdad? Porque cada hogar es una viña. Y dice que los hijos tienen que estar alrededor de la mesa como plantas de olivo, que la mujer como fecunda vid. ¿Y qué es la vid? Pues la planta que produce la uva. ¿Y qué produce la uva? Pues el vino. ¿Y qué produce el vino? El gozo. ¿Será que estamos provocándole a nuestras amadas hermanas el gozo? O si no tenemos los esposos, pues tenemos un esposo que es el mejor esposo de todos. Amén, que dicen las hermanas que no tienen esposo, así, que no tenemos. Pero el Señor cubre, hermanos, y nos da esa porción de gozo que nosotros tenemos que tener. Entonces quiero que lo dejen también ahí en su bolsita de donde están depositando todas las semillitas que hoy le estamos dando. Y miren qué lindo, me gustó porque así nos llamamos nosotros, ¿verdad? Dice en Génesis 2:8, dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Pero, pues, llama la atención, porque ¿qué hay en el huerto? ¿Qué hay en los huertos? ¿Qué hay? Pues plantas, frutales, flores, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que al tener un huerto plantado, ¿qué es lo que estamos esperando? Pues tener frutos, ¿verdad? Poder cosechar algún día. A mí me llama la atención la hermana Leti, ¿verdad? Porque con sus videitos que sube ahí, siempre anda subiendo que su limón, que su banano, que no sé qué, esto, pero tan bonito, ¿verdad? Pues tienen un huerto ahí en su casa. Y qué lindo. Yo aquí estoy esperando aquí con la que den fruto todo lo que me han sembrado aquí. Por misericordia, ¿verdad? Pero como que ni las ardillas, ni los pajaritos, ni los niños me dan tiempo de cosechar, ¿verdad? Pero se miran bonitos, ¿verdad? Cuando están floreando y creciendo sus frutos. Pero entonces nosotros aquí en el huerto del rey, porque es un huerto que él sembró, que él plantó. Entonces, ¿qué clase de frutos estamos dando aquí en la casa? Y nosotros más que nos llamamos huerto del rey. ¿Será que él va a bajar, él puede bajar y decir, he descendido a mi huerto y he comido su dulce fruto? ¿O qué clase de fruto? ¿Qué clase? Entonces nosotros tenemos que ver que no solo es decir, ay, sí, yo soy del huerto del rey, ¿verdad? Sino que al Señor, ¿qué clase de fruto le vamos a rendir a Él? Y también nosotros, cuando el Señor nos da la oportunidad de estar a cargo de un grupo, qué sé yo, es un huerto, es que hay varias clases de planta, varias clases de caracteres en el grupo, y es un huerto. A cada diácono, el Señor le ha dado un huerto que cuidar. Entonces tenemos, ¿por qué? Porque así como el Señor, claro, Él lo plantó físicamente, pero aquí estamos hablando de semillas espirituales.
y nos tenemos que ocupar de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a narrarles, les voy a narrar esta preciosísima historia de lo que es sembrar el agua. En Primera de Reyes 18:30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y yo quiero que ustedes observen la actitud del pueblo, porque es una siembra que acuérdense que en este pasaje pues es la restauración de este altar, pero en ese tiempo el pueblo de Israel estaba en una escasez terrible de agua. Y quiero que tengan eso en su mente. No se los puse aquí para no alargarlo más, pero ese era el ambiente que ellos tenían. Entonces viene Elías y le dice: acérquense conmigo. E inmediatamente el pueblo ahí estaba. Entonces dice: Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semillas. Y eso llama la atención porque las medidas que ellos usaban siempre eran medidas de semillas, porque pues ellos eran un pueblo netamente agrícola. Pero llama la atención por lo que ellos hicieron después. Y mira, en Primera de Reyes 18:33 dice: dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en una situación de escasez, viene el profeta y les dice: traigan vasijas de agua, porque acuérdense que también estaba en una competencia, ¿verdad? Con el contrincante, por decirlo así, de qué Dios se iba a manifestar y qué Dios no. El que se manifestaba, pues se reconocía, ¿verdad? Como Dios. Pero dice aquí, a mí me llama mucho la atención porque dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. O sea, ustedes saben que el holocausto pues se quemaba. Y si se mojaba, pues cómo iba a arder, ¿verdad? Solo el milagro y la misericordia del Señor que pasó allí. Pero el pueblo, yo quiero que observen al pueblo. Después dijo: hacedlo por segunda vez. ¿Qué cosa? Que llevaran agua. Y dice: y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. ¿Qué fue lo que hicieron por tercera vez? Arrojar 4 cántaros de agua. No sé, yo me imagino que cada uno, porque era una gran zanja que el Señor le puso de llenarla de agua. Pero cuando usted va a sembrar, ¿qué hace usted en la tierra? Abre un hoyo para sembrar. Entonces, como figura y por lo que estamos hablando, ellos estaban sembrando agua. Olvidemos un poquito el contexto de lo del sacrificio y el milagro, pero yo lo que quiero es que observen que ellos, o sea, en figura, acuérdense que el Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros. Entonces, ellos no estaban, pues sí, literalmente sí estaban haciendo, preparando el milagro que Dios iba a hacer. Pero la obediencia del pueblo, a pesar, hermanos, cuando usted no tiene agua en su casa, ¿usted está dispuesto a regalar el agua que tenga? Jamás ni nunca. ¿Por qué? Porque eso es un líquido vital para nuestras vidas. Y ellos ahí estaban en una terrible escasez. Entonces, pero lo hicieron por tercera vez. O sea, derramaron todo, ¿verdad?
lo que tenían, pero lo sembraron. Y aquí estamos refiriendo el agua como semilla. La metieron ahí. Y entonces dice, el agua corría alrededor del altar. O sea, era una cantidad. Y también llenó la zanja de agua alrededor de lo que iban a quemar. Entonces dice en Primera de Reyes 18:45, y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab, que era el rey enemigo, montó su carro y fue a Jezreel, o sea, salió huyendo. Porque aquí la historia es de que, pues el Señor, antes de mandar la lluvia, mandó fuego del cielo. Pero yo le puse solo este pasaje porque, ¿qué fue lo que ellos sembraron? En figura, el agua. ¿Y qué fue lo que cosecharon? Pues esto que está aquí. Nubes y viento, y vio una gran lluvia. O sea que el hecho de que ellos hayan sembrado el agua, ellos pudieron cosechar algo que no tenían, que estaban en total escasez de ese líquido. Entonces, en figura, pues sabemos que el agua, pues es la palabra, ¿verdad? Y que si nosotros lo vamos a hacer, viéndolo desde este punto de vista, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros vamos a cosechar en el nombre del Señor. Porque entre más tú te metes a sembrar la palabra, primero a recibirla y luego a sembrarla, porque no es bueno que te quedes con la semilla. Si tú no la siembras, jamás ni nunca vas a tener frutos. Nunca, hermanos. Entonces, es bien lindo este ejemplo viéndolo desde una forma de figura, ¿verdad? Como enseñanza respecto de las semillas. Bueno, ahora pasamos a otra y dice Salmo 126:5, las lágrimas. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Entonces, si nosotros vamos sembrando la palabra, la preciosa semilla, con lágrimas, porque se llora, hermanos. Se llora en el Evangelio, porque dice que tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Y cuando uno está en tribulación, lo que más abunda son las lágrimas. Pero la palabra dice que ninguna de las lágrimas que nosotros hayamos derramado serán tiradas, pues, sino que van a ser recogidas. Entonces, dice, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra. Yo me imagino así como que uno fuera, en lo literal, ¿verdad? Digamos, uno fuera sembrando el maíz y si vas llorando, a la vez vas regando la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Pero en lo espiritual, pues eso es lo que pasa. Si tú estás sembrando la palabra, si tú estás compartiendo la palabra, pero a la vez estás en dificultades, a la vez hay enfermedades, a la vez hay pruebas, a la vez hay dolores, a la vez cuánta cosa que nos provocan que nosotros derramemos nuestras lágrimas. Pero si estamos sirviéndole al Señor, si estamos honrándole al Señor, si estamos tratando de sembrar todas estas semillas que hemos mencionado, pues el Señor va a estar, como les dijera, gozoso de que nosotros vamos sembrando y regando. Y al regar tus lágrimas en esa siembra, tú estás sembrando y se vuelve como un círculo virtuoso en donde tú o nosotros vamos a cosechar. Y dice, ¿qué vamos a cosechar? Gritos de alegría. ¿Y qué más? Trayendo sus gavillas. ¿Qué son las gavillas? Pues la cosecha. Acuérdense que ellos amarraban los ramos de trigo. Esos ramos de trigo se llaman gavillas. Entonces, en lo espiritual, si nosotros sembramos, hermanos, el asunto es que nosotros nos quedamos con las semillas solo y oímos mensaje tras mensaje, pero no se la compartimos a nadie que no conozca al Señor,
¿Para qué? Para que traigamos esas preciosas gavillas. Entonces, hay que sembrar la palabra, pero hay que sembrarla juntamente con tus lágrimas. No es fácil, no es fácil el camino. Acuérdense que el camino que se escogió es el camino angosto. Es el camino donde hay dificultades, pruebas y cuánta cosa. Pero el Señor está con nosotros y Él nos va a llevar a obtener estos gritos de júbilo y de alegría. La otra semilla, y por último, es Santiago 3:18 y dice, la semilla cuyo fruto es justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces la semilla en este versículo se refiere a la paz. ¿Y qué vas a cosechar? Pues frutos de justicia. ¿Será que sembramos paz? ¿Qué clase de semilla estamos sembrando? Ahora, quiero que leamos por último y quisiera que los hermanos de alabanza pasaran por acá. En Deuteronomio 22:9 dice, porque esto es una advertencia, yo les puse ahí advertencia. Tenemos que identificar bien las buenas semillas, porque hay mala semilla, hay cizaña. Ustedes saben que la cizaña se parece muchísimo al trigo, solo que la gran diferencia es que el trigo tiene el frutito adentro y la cizaña no. Entonces, pues yo hoy no quise mencionar mucho de las malas semillas, sino de las buenas semillas. Y entonces dice, no sembrarás, fue una orden del Señor para el pueblo de Israel, pero en lo físico, pero para nosotros en lo espiritual también. Entonces dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Entonces, ¿a qué se referirá en lo espiritual? Estamos hablando que hay dos clases de semillas. ¿Cuáles son esas dos clases? Pues la buena y la mala. No hay más. O siembras la mala semilla o siembras la buena semilla. Pero si las mezclas, si un día sembras una buena semilla, ay, qué bueno, Señor, sembré una, pero al día siguiente sembras mala semilla, estás mezclando la semilla. Y espiritualmente dice aquí que no vamos a dar frutos. O si los damos, el producto de la viña va a quedar inservible. ¿Por qué? Porque no nos hemos definido a sembrar solamente las buenas semillas. Y yo quisiera que esta noche tú te pongas de pie y podamos decirle al Señor en esta noche. Bueno, yo sí le dije porque no sabía que habían tantas otras semillas, ¿verdad? Bueno, la palabra la única, pero la palabra, la bella semilla, la preciosa semilla. Pero hermanos amados, hay muchas semillas buenas. No solo estas, hay muchas. Pero pues con las que hemos mencionado el día de hoy, que nosotros podamos analizar, ¿será que estamos sembrando luz? ¿Será que estamos sembrando buenos huertos, buenas viñas? ¿Será que estamos sembrando su preciosa palabra? ¿O será que estamos mezclando? A veces sí, a veces no. Entonces corremos un grave peligro, que nuestro fruto sea inservible. Por eso es que es bueno que nos analicemos. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Qué es lo que estamos haciendo delante del Señor? Y ahí donde tú estás,
le pidamos perdón al Señor. Porque como hijos de Dios, que amamos a Dios, porque yo sé que amas a Dios, si no, no estarías aquí. Pero la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar. Pero que en esta noche nosotros nos analicemos y podamos decirle: Señor, quizás no sabíamos, pero tu palabra dice que cuando nosotros somos ignorantes de una cosa, Él pasa por alto esa desobediencia, esa ofensa. Pero al saberlo, entonces nosotros nos comprometemos. Entonces en esta noche yo quisiera que tomáramos un tiempito ahí donde tú estás y decirle: Señor, perdóname, porque quizás yo no he podido sembrar una buena viña en mi hogar, en mi casa, como mamá soltera, como sacerdote de casa, no sé. Plantar un buen huerto, plantar agua, plantar luz, plantar paz, plantar justicia. Pero no hemos venido a acusar, sino que hemos venido a enseñar, para que con la enseñanza nosotros podamos caminar conforme el corazón de Dios. Yo quiero que levantes ahí tus manos y dile: Señor, perdónanos, porque quizás estamos confundidos, porque siendo hijos de Dios tenemos que aprender a sembrar la buena semilla. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por cada vez que hayamos sembrado una mala semilla, una semilla que va a echar a perder el fruto de la viña, del huerto, en el nombre de Jesús. Pero yo quiero agradarte. Yo quiero esforzarme en sembrar las buenas semillas que están escritas en tu palabra. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque Él es tu ayudador. Él nos conoce, Él sabe de qué material estamos hechos. Pero esta noche dile: Señor, ayúdame. Yo quiero ser un buen sembrador, así como lo describe tu palabra, en medio de este pueblo, de este lugar donde tú nos has sembrado, Señor, que podamos ser sembradores de tu paz, de tu justicia, de tu palabra, de tu luz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Yo vengo bendiciendo, Señor, a este pueblo con tu palabra, Señor, y que la palabra venga y traiga los frutos para la cual está siendo sembrada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, como clavos bien clavados, Señor, sean en el corazón de tus hijos, porque tu palabra dice que tú vas a escribir en sus corazones tus leyes, tus principios, tus preceptos, en el nombre poderoso de Jesús. Y palabras sabias son las que puede dar un pastor, Señor, a sus ovejas, y que estas ovejas puedan recibirlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo, Señor, como una buena tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, donde las buenas semillas darán su fruto. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.